Doctor, yo siempre he tenido dolor lumbar, me han hecho una resonancia y me ha aparecido una hernia. Estoy muy preocupado, muy preocupada. Así empiezan muchas de nuestras consultas. Y si los síntomas habituales no han cambiado, a veces a esos hallazgos no hay que darles más importancia. Desde siempre está incluso estigmatizado el hecho de tener una protrusión o una hernia. Y a nosotros, como cirujanos, generalmente solo nos preocupa cuando hay ciertos signos de alarma, compresión de un nervio. Estos signos o estos síntomas habitualmente suelen ser un dolor intenso, conocido comúnmente como ciática, una pérdida de fuerza o incluso una disfunción de los esfínteres, perder orina, por ejemplo. En estos casos, especialmente si son síntomas de aparición reciente, sí que tenemos que estar más vigilantes y esos hallazgos pueden tener, por supuesto, relación con esos síntomas. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las hernias o protrusiones que aparecen en resonancias magnéticas o en distintos estudios de imagen que nos hagan como pacientes no tienen necesariamente una traducción en síntomas. Desde hace ya muchos años hay numerosos estudios que han analizado hasta qué punto las protrusiones o las hernias pueden estar generando síntomas o no. Sin ir más lejos, en este estudio realizado hace más de 30 años se realizó una resonancia magnética lumbar a pacientes que no habían tenido ningún episodio de dolor lumbar o de ciática a lo largo de su vida. Lo que encontraron los investigadores es que un porcentaje considerablemente alto de estos pacientes que no habían tenido, insisto, ningún dolor a lo largo de su vida, sí presentaban en la resonancia protrusiones o hernias. Un 20% de los pacientes menores de 60 años presentaban una hernia de disco y este porcentaje alcanzaba el 57% en los mayores de 60 años. Por otro lado, entre los pacientes que tenían entre 20 y 40 años, un 35% tenían al menos una protrusión y prácticamente todos los pacientes mayores de 60 años tenían alguna protrusión. En resumen, que algo más del 50% de lo que podríamos llamar pacientes jóvenes presentaban o bien una hernia o al menos una protrusión. Por supuesto, y como vemos en este estudio, al tratarse de una patología mecánica degenerativa en la cual una estructura se va desgastando con el paso de los años, estos hallazgos son más frecuentes en pacientes de mayor edad. Es especialmente en estos casos, en los que ya nos encontramos con problemas discales a múltiples niveles, en los que no siempre es fácil realizar una buena correlación clínico-radiológica. ¿Qué significa eso? Es como llamamos los médicos o los cirujanos a intentar relacionar los hallazgos de la resonancia con los síntomas que presenta el paciente. En ocasiones puede parecer hasta evidente, sobre todo cuando hay pocos discos desgastados o los síntomas son de aparición reciente. Pero cuando uno lleva con síntomas toda la vida y no está claro saber qué síntoma es más reciente que otro, o cuando tenemos muchos discos desgastados, a veces no es tan sencillo. A modo de resumen, la mayoría de las hernias o protrusiones no provocan síntomas graves y, por supuesto, no necesitan una cirugía. Para estar seguro de ello, recomendamos acudir siempre a un especialista.